Capítulo 2. El hombre que pidió ser serpiente. A la decoraciones del palacio Suferti. Antes del alba. El olor de resina flotaba como rezos y palabras. La mirra y el lentisco eran como un hilo de alcanfor para despejar cabezas y, por debajo, la humedad limpia de los canales que corrían bajo el piso. La sala de curaciones era una estancia de alabastro con columnas esmaltadas de verde oscuro. En los capiteles, flores de papiro abrían su piedra hacia el techo pintado de aves. En los nichos, faroles de llamas azules velaban sin insistir. Los aprendices iban y venían con jarras y paños, moviéndose de puntas, como si el dolor pudiera despertarse con el ruido. 5 horas después de haber caído en aquel mundo extraño al suyo, Hugo respiró distinto. La fiebre se le aflojó como corbata deshecha y volvió a la conciencia con ese peso de cuerpo que uno reconoce antes de saber dónde está. No entendía el idioma que escuchaba alrededor, pero era claro el sentido: confianza, prisa y miedo. Fue entonces cuando su oído se agudizó por el lapso de unos instantes, y nada más hacerlo, empezó a comprender el idioma y alcanzó a oír una palabra repetida: ejecución. Como piedra que alguien tantea en la mano para ver si sirve. En el borde de su catre, una sombra se recortó. Nefertari entró con la corona todavía húmeda. Las gotas tercas le brillaban en el flequillo y los dedos temblando de control, que no de miedo. Llevaba una capa carmesí recogida al codo para que la sangre ajena no la manchara, un pectoral de escamas ajustado y una lámpara de juramentos prendida a nivel del corazón. A su derecha, el capitán Zaruk era un semimano a quien otros de los ocupantes le daban el apelativo de Omenki, quien tenía la forma de un chacal de pelaje color arena, con una cicatriz limpia cruzándole la ceja. Ordenaba a la guardia con la economía del que aprendió a hablar con la cola. Detrás, Sabutker llevaba con los ojos el cansancio feliz de quienes ven que el mito no los traicionó. Todos fuera, dijo la Faerón, sin alzar la voz. No era una orden dura, era una frase que ya se sabía obedecida. Quedaron en la sala los necesarios: ella, Saruk, Sabutker y 2 senadoras jóvenes de manos finas. En la puerta, un Ataricumenqui, sin ruido. Hugo vio a la mujer. La reconoció sin conocerla. Había en su postura algo de juez y algo de orilla. Esa firmeza que le había visto en las paredes del centro de Lima cuando resistía en el tránsito y el tiempo. Mi supremo Faerón, aventuró a decir Sabutker. Pregunta si... Buscó una palabra que no pesara tanto. Si corresponde cortar esto aquí. La Faerón, por su parte, no miró al anciano, sino a Saruk. El artárico Menki sostuvo el gesto, pero en su pupila hubo un latido mínimo. Hugo lo vio con la claridad del oficio. También vio a un guardia humano, joven, mandíbula apretada, pasarse el pulgar por el borde de la lanza 3 veces como quien reza, y una sanadora apretar los labios al escuchar ejecución y buscar, sin querer, la esquina donde se guardó un vaso de agua. Nefertari se acercó al forastero. La luz del farol rozó la mejilla de Hugo. El azul le partió la pupila, y cosas del puente secreto de la laguna permitió que una palabra alcanzara a la otra sin tropezar tanto. ¿Me entiendes? Un... un poco, dijo él, con voz raspada. Bien, ahora dinos, ¿cómo fue que llegaste aquí? Bueno, había una especie de laguna, y luego una luz. Me trajeron. Aún le costaba hablar el idioma. Era una cuerda tendida sobre un canal. Bastaba, sin embargo, para no caer. Te llamas Hugo, ¿no es así? Repitió la Faerón, probando la forma del nombre. Saliste del agua, si no mal recuerdo. La laguna de los faroles te trajo aquí, respondiendo a mi llamado de ayuda. Este es mi palacio. Esa palabra que oíste, ejecución, la pronunciaron los que creen que matándote calmarán los malos presagios. Yo, sin embargo, no gobierno para calmar presagios, sino para obedecer la balanza. Alzó la lámpara, pero necesito saber si eres amenaza o herramienta. Hugo tragó saliva. El abogado dentro de él, ese que tomaba decisiones al aire libre antes de pararse frente a un juez
que tal vez lo iba a mirar con molestia, puso la voz donde debía. Yo puedo ser útil. Buscó, y la palabra llegó entera. Mi utilidad puede ser mejor que mi cabeza en una pica. Saruk le dio un centímetro al hocico. Sabutker, sin teatralidad, sonrió con los ojos. Dime por qué. Pedía Nefertari, seca. Puedo. Puedo leer. Hugo señaló apenas con la barbilla lo que sus más cercanos callan y lo que intencionan en sus mentes, o bueno, en sus corazones. La frase hizo una grieta en el aire. La Faerón no parpadeó. El capitán bajó la mirada al suelo, lo justo para no contaminar la escena por su sorpresa. Sabutker acercó un banco. ¿Qué lees ahora? Preguntó Nefertari. Hugo señaló con cuidado, sin brusquedad de acusado. A él. Miró a Saruk. No le gusta la palabra que dijeron. Su ojo crece, poco. Juntó el pulgar e índice como una señal de pequeño. Eso pasa cuando uno se prepara para hacer algo que no quiere, pero cree que debe. Su cola no se mueve. Si quisiera mi muerte, golpearía al piso 2 veces. No golpea. No quiere sangre en su guardia el día de la coronación de su monarca. Saruk no habló. El leve plegamiento de su pelaje sobre la nuca fue lo más cerca que estuvo de sentir. ¿Y él? Ahora señaló a un guardia joven. Le sudan las manos, pero no por miedo a usted. Hugo levantó la palma mostrando la suya. Él me mira y luego mira su lanza. 3 veces. Quiere obedecer algo que escuchó arriba, o algo que escuchó de alguien. No lo que usted diga. Tiene 2 dueños. Quizá hizo el 2 con los dedos, torpe, pero claro. Nefertari frunció el ceño y de inmediato Saruk se lanzó a por el hombre, tumbándolo. Un grupo de mengues amordazaron al guardia y de inmediato se lo llevaron. La Faerón, por su parte, se volvió a Hugo, que miraba atónito la escena. Muy bien. ¿Qué me puedes decir de ella? Preguntó, señalando a la senadora que había apretado los labios y el vaso. Está molesta. Hugo sonrió 1 milímetro. Conmigo no, con la palabra, porque limpiar la sangre temprano trae mala suerte para los partos. Hoy me supongo que habrá uno. Señaló, como pidiendo disculpas por entrar en costumbres ajenas. Si estaba en lo seguro y en lo cierto, aquella cultura compartía quizá algo de lo que fue el antiguo Egipto, en sus costumbres, en sus supersticiones y en todo lo demás. Si usted ordena mi muerte hoy, 2 madres llorarán. Bajó la voz. Eso no le conviene a un reino. La senadora, sin comprender del todo su frase, asintió con un gesto curtido, de quien entiende cuando la razón pasa por el cuerpo. Nefertari sostuvo el silencio hasta que el silencio pesó lo justo. No iba a regalarle a nadie la rapidez de una emoción. Miró a Sabutker. ¿Qué dirían los viejos tratados, anciano? Que a los que llegan por agua se los escucha antes de metirlos, respondió el anciano, y que los días de coronación no se manchan con sangre de aquellos que emergieron de la laguna de los faroles. Majestad, aparte de eso, le salvó la vida. La ciudad aprende rápido las metáforas equivocadas. La Faerón se volvió a Hugo. Lo estudió como se estudia un mapa trazado, con otra caligrafía, sin desprecio, pero con paciencia. Sobre todo con tiento, como quien ve una herramienta distinta, pero con utilidad. ¿Qué es lo que pides? Preguntó. Él miró su farol, no su corona. Trabajo, dijo. Podría servir. Ser sirviente. Y más claro, podría, podría ser sus ojos para leer mentiras y engaños y argucias en toda esta ciudad, no solamente dentro de su familia, sino fuera de la misma. Quizá para encontrar entramados y juegos debajo de la mesa. Del lugar de donde vengo, soy abogado, tengo que dedicarme a ver ciertas cuestiones como esas con mis clientes. Y, y bueno, soy mejor, bueno, soy el mejor de todos. Bueno, no el mejor, pero tengo cierta capacidad. Saruka emitió un sonido apenas, no un gruñido, no una risa. Aquello era algo nuevo para él. Nefertari no sonrió. Había dormido poco. La ciudad ardía de rumores bajo el loto,
Merkut jugaba con cuerdas invisibles, de eso estaba segura. No podía sentenciar la muerte, no sin pruebas. Iba a necesitarlas. Sabía que él, su propio tío, había mandado asesinos bien pagados para ejecutarle el mismo día de su coronación. En sí, intuía que algo como aquello sucedería. Y si no era su tío, quizá alguna de sus primas en alguna de las provincias lejanas del país. Y ahora, un desconocido salido de las aguas pedía servidumbre como salvoconducto, para que no le ejecutaran o lo mantuvieran recluido. No sonaba súplica, sonaba contrato. No te perdono, dijo por fin. Te voy a contratar para vivir. Sé eficiente en lo que haces, y vivirás más tiempo. ¿Entiendes? La frase cayó con el peso de una tablilla que se sella. El capitán bajó la cabeza. Zaputker cerró los ojos un latido. Hugo dejó ir un aire que no sabía que estaba reteniendo. Vivirás, continuó la Fyron, con la condición de que sirvas y de que me sirvas bien. No a mi persona, a la ciudad capital que debo gobernar. Serás lector de gestos en salas vacías, hasta que yo decida ponerte ante salas llenas. Medirás y observarás los entramados, solo cuando yo lo indique. Dormirás donde yo lo diga, comerás cuando yo lo diga. Y si me mientes, lo sabré. Está bien, dijo. Acepto. Desde ahora todos estaremos en silencio, añadió Nefertari a los demás. Nadie fuera de esta sala sabrá de dónde vienes. Para los demás serás Karu, el siervo de los faroles. Pose que emergiste de la laguna sagrada de los faroles, empezarás por ser aprendiz de limpieza en el ala de los juramentos. Miró a Saruk. Tú le pondrás sombra y nombre. Así será, mi Faerun, contestó Lomenki Ardarek. La Faerun tomó la mesa, una tira de lino azul, que era como una suerte de sello menor de servicio, y se la ató a Hugo en la muñeca derecha, por encima del reloj inútil. La lámpara tembló con un brillo discreto cuando el nudo se cerró. Una cosa más, añadió Nefertari, y su voz bajó una grada. Esta noche, cuando alguien en el consejo pregunte dónde estaba la Faerun, y cuando se apagaron las lámparas, responderemos que estaba en el jardín, impidiendo que la ciudad perdiera sangre en su día de coronación. Y tú estabas ahí, sirviente, porque eso eres. ¿Entendido? Hugo sintió. Notó que en el gesto, la fiebre volvía a tomarle el borde de la frente. Sabutker, presto, volvió a ponerle la tablilla tibia en el pecho. Capitán, ordenó Nefertari. Dos homenguis y un hombre de la guardia, mudos y ciegos para chismes, lo llevarán al ala de juramentos. Que aprenda a barrer primero. No hay cargo más alto en esta casa que el que quien barre y limpia sin quejarse. Y mirando a Hugo, hoy barren los que se quedan. A la orden, dijo Seruk, y su cola dio un leve cruce satisfecho. Nefertari tomó aire, ese aire que ya no sabía si era de palacio o de laguna. Sus dedos dejaron de temblar. Hubo un gesto final, la certeza de quien coloca la primera piedra, habiendo medido el terreno con los ojos y con el pulso. Así pues, extranjero, bienvenido a Abkasir, decretó. Si mientes, te haré ejecutar. Si sirves bien, respirarás conmigo. ¿Comprendes? La lámpara azul latió una vez, como rúbrica. Afuera, el primer pájaro del jardín confundió la hora y cantó antes de tiempo. Dentro, el olor a resinas volvió a flotar, ligero, como si la sala satisfecha guardara en sus paredes una historia que valía la pena curar. Y así se enlazó el velo del destino. 2 horas después, en la sala de juramentos, archivo del agua, al amanecer. La audiencia privada no tuvo pergaminos ni trompetas, solo 4 personas y una lámpara. Nefertari habló con la concisión de quien cierra un nudo. Será un contrato simple, dijo. Tu servidumbre al cambio de tu vida, como ya te lo dije. Hay 3 reglas que aún no te mencioné. 3 columnas. Obediencia absoluta, atención absoluta y discreción absoluta. Tu aprendizaje deberá ser inmediato. Si rompes una, se caen las otras 2. Hugo, ahora conocido como Karu, afirmó breve. Zabutker le colgó en el cuello un cordón de fibra azul, con un cuño de barro aún tibio. En el relieve, una balanza y un tallo de loto. Este será tu permiso de tránsito, explicó el anciano.
Si te paran, muestras esto y pasas. Capitán Zaruk, añadió el Faerón, entrégalo al archivo del agua, ahora sí. Ahora sí puede entregarlo al archivo del agua. Pamenes lo evaluará. El Omenki Ardarik inclinó la cabeza. El Omenki Ardarik inclinó la cabeza y ejecutó la orden. 25 minutos después. 25 minutos más adelante, Hugo y el gigantesco Menki yacían caminando en un pasillo del gran palacio. El aire cambiaba de temperatura. El archivo del que se había referido la Faerón se abría como una garganta fresca en la piedra. Estanterías de madera negra, listones numerados con incrustaciones de cobre, nichos de barro lacrados con sellos de cera verde y roja. En el techo, hileras de faroles dormidos apagados por el calor que no estropeaba los caracteres. El suelo estaba levemente inclinado hacia el canal estrecho que corría silencioso por el borde. Pamenes esperaba de pie, junto a una mesa larga. Era alto, seco, y con un tunicón de lino de marfil, con mangas arremangadas. Calvo por delante, coleta gris por detrás, dedos manchados de tinta hasta la primera falange en la muñeca, una regla de hueso. Cuando habló, su voz sonó como un estilete sobre un barro húmedo. ¿Nombre? Saruk respondió primero. Karu, que significa siervo de los faroles. Es el aprendiz asignado por la gran Faerón. Muy bien, los siervos primero barren, Dijo Pamenes. pero antes se les mira la cabeza para ver si guardan algo útil. Se acercó a Hugo con una crueldad sin malicia, la de quien examina herramientas. Manos. Ordenó. Hugo mostró las palmas, callos en la base de los dedos, de escribir, corte viejo en el pulgar, lunares desordenados. No es pescador, no es cantero, no es herrero. Clasificó el escriba. Letrado de otro oficio. Uno que no conozco. Bien, Señaló el cuño de barro. ese sello te deja entrar. Nada te deja quedarte si haces puya. ¿Entiendes? El escriba chasqueó los dedos. Dos aprendices arrastraron hasta la mesa una cesta con tablillas dispersas. 10 piezas de arcilla cocida, talladas con signos de cuños distintos. Cada una llevaba en una esquina un hilo de cáñamo roto. Sección de pleitos de Rivera. Dijo Pamenes. Alguien los desordenó a propósito anoche. 10 tablillas, 10 lugares. Me las devuelves exactas. Si mueves una, bien por azar, no te salvo la cabeza la próxima vez que el consejo tenga hambre. ¿Comprendes? Hugo tragó saliva, pero la fiebre ya no le hervía. Era un problema, de esos que los lunes en Lima traían en carpetas con grapas. De frente nomás, pues, pensó. Primero las miró, no los signos, que no conocía, sino los cuerpos de las tablillas. Una tenía una esquina con salite blanco, otra olía a humo leve, otra conservaba en el reverso una marca de junco aplastado. Una cuarta representaba la gota de una cera oscurecida. Dos mostraban grietas de secado al sol, no de horno. Los bordes contaban su propio informe. ¿Vas a rezarles? Ironizó Pamenes. Voy a leerlas, respondió Hugo, tranquilo. Se movió por el pasillo, guiándose. Se movió por el pasillo, guiándose por detalles minúsculos. En el estante sur, que era llamado como la estación del viento, encontró nichos con cera verde. Reclamaciones de barqueros por choques en canal durante ciertas temporadas. Aquello lo dedujo por los dibujos laterales de remos cruzados. La tablilla de salitre encajó allí. El borde con grano fino coincidía con la leve costra que el aire del sur dejaba en esa hilera. Una, pensó. La que olía a humo tenía en el canto una línea negra que no tocaba el texto. Era como una especie de marcaje de taller. Siguió el rastro hasta la marca de R Poniente Hornos, que denotaba los pleitos por estufas y panaderías. Los sellos tenían forma de espiga. La encajó y la cadenita. La encajó y la cadeneta de cuños quedó perfecta. La de junco aplastado debía volver cerca del agua real, no del canal de archivos. Buscó el tramo siguiente que decía Q, orilla, balsas. Las cuerdas colgantes de minisellos coincidían con la impronta. Para la tercera roja, asuntos con pago al tesoro, afinó el olfato. Esta olía a resina,
más dulce. Halló el té de tesoro, remates. El lugar vacío pedía justo la medida de su tablilla, como hueco que extraña su piedra. Las grietas de sol pertenecían a pleitos tramitados fuera de la temporada de horno, urgencias de patio, mejor conocida como sección U, de asuntos urgentes y del exterior. En este caso, la sección era doble, como si la quinta sección y la sexta sección estuvieran juntas. Quedaban cuatro. Parménides no dijo nada. Saruk, inmóvil, seguía el desplazamiento con pupila de centinela. Los aprendices respiraban por la nariz para no distraer. Hugo tomó con una huella impregnada en la esquina inferior, más grande que los demás, hundida. Miró los cuños del pasillo. Esta tenía una C de los clanes. Los taquersis marcaban los anillos pesados que dejaban óvalos profundos. La encajó. Era la séptima. Otra, con el polvo fino de azul de la uña de sello, con un lápiz azul y molido, correspondía a asuntos del pórtico de esmaltes. Era la octava sección. La novena, con un rasguño oblicuo en el lomo, parecía accidente. Observó la madera del estante, refilado similar. Pasó la mano. Una astilla yacía levantada en la altura. La sección tenía una R norte de desborde. Los estantes habían sido reforzados después de una inundación. Ese rasguño era el ajuste. Aquella era la novena sección. La última no decía nada al ojo. Lisa, pareja y sin dolor. La pesó. Era más liviana que sus hermanas. Miró arriba. Nichos más altos guardaban tablillas del año de sequía. Arcilla más pobre. Subió con una banqueta. Probó. La tablilla tornó suave al encajar. Un sonido de una cosa que volvió a casa. Y así, Hugo bajó con el aire que recién respira. Parménides lo miró un largo segundo. La comisura del labio se movió lo mismo que un estilete al acabar un trazo. Bien, dijo. Saruk dejó salir una exhalación leve. En su lengua significaba útil. Los aprendices se miraron, incómodos, con el alivio de aquel que ha pasado una prueba. A partir de hoy contestas al nombre de Karú. Por lo que tengo entendido tienes otro nombre, que es Hugo. Pero olvídate del mismo. Si alguien te llama de otro modo y giras la cabeza, pierdes un día de pan. ¿Comprendes? Señaló con la regla. De este lado está la sección de navegación. Pleitos por colisiones, remos y licencias. Aquí está la sección de aguas. Se denotan los riesgos, desvíos, robos y de cauce. Allí está la sección de gente, donde se evalúan las deudas, herencias y juramentos. El orden secreto no lo repito dos veces. Orden secreto. Inquirió Hugo. Parménides le acercó la tablilla, con un borde marcado por tres puntitos diminutos. El secreto está en los bordes. Los viejos escribas enseñan a leer el centro, los signos, el dictado, pero el archivo se mueve por lo que pasa en las orillas. Los tres puntos significan caso abierto, la corte diagonal significa apelado, la mancha de azul significa censo, la cera verde sobre roja significa extinción por crecida. Le puso a la mano un punzón sin punta. Aprende con esto. No vas a escribir, vas a señalar, sin lastimar. Hizo una pausa, y con la crueldad profesional de los buenos maestros, cambió de terreno. Ahora quiero que leas personas. Por lo que me dijeron, tienes ese don. Señaló al aprendiz de la izquierda. Era un hombre flaco, ojos rápidos. Pinta de tipo que era medio astuto. Su nombre es Deren. Ahora dime, Karu, ¿qué oculta? Hugo lo miró con la... Hugo lo miró como miraría a un testigo esquivo en la 33 de Bankai. Hombros adelantados, dedos contándose sin darse cuenta, mirada que va a la puerta y vuelve al suelo. Se quiere ir temprano, dijo. Tiene cita con alguien que no es su jefe y teme que usted lo vea. Denen abrió la boca. Parménides ni lo miró. Tú te vas a las tablillas de herencias. Dictó. Siempre se aprende más con una muerte ajena. Hugo abrió los ojos con ese escalofrío terrible y se sintió mal por haber delatado al pobre hombre, pues le estaba enviando directamente a su muerte. Muy bien. ¿El otro? Indicó al aprendiz de la derecha, velludo, como cachorro. Sonrisa nerviosa. Mi nombre es Raz, aportó el propio muchacho. Miente mal, diagnosticó Hugo. Cuando dice sí, niega con la cabeza.
Cuando dice no se queda quieto, va a romper sellos por torpe, no por ladrón. Sería bueno ponerlo a copiar márgenes. Una vez más, su boca parecía traicionarle. Raz se ruborizó, sin saber la palabra exacta que decir en su defensa. Pamene no celebró. Anotó aquello mentalmente. Suficiente por hoy. Dictó. La obediencia será tu salvoconducto. Bares los pasillos de C a U, sin patear el canal. La discreción, muy importante. Si oyes el nombre de Mercu, traga saliva y sigues adelante. Haz como si no hubieras escuchado nada. En cuanto a tu aprendizaje, al final del día me repetirás de memoria los cuños de los clanes de Zoro y Navegación. Le tendió una escobilla de fibras. El archivo escucha mejor cuando la piedra está limpia. Hugo cogió la escoba. El cuño de barro en el pecho golpeó suave, con un esternón, recordándole el hilo que le sostenía la vida. Al pasar junto a Saruk, el Artarik dijo en voz baja, casi sin mover el hocico. Tranquilo, Karu. La gente aquí aprende rápido cuando no los miras. Sí, capitán, respondió Hugo, bajito, algo nervioso, pues era la primera vez que observaba a una criatura semejante. Bueno, pues, a chambear. El bébol le salió de sopetón y entró en el archivo como en casa. Saruk alzó el ceño, extrañado por el término. Pamenes fingió no oírlo, pero una ceja se le alzó, un grano, pues la palabra también se le hizo extraña. 5 horas después. Aquel día barrió. Cada tramo tenía su propio sonido. Sobre el pasillo del tesoro, la escoba raspaba más fino. En el de clanes sonaba áspero, con pausa. En el pasillo de las aguas, el piso devolvía el eco de lo más húmedo. Hugo guardó esos sonidos como quien aprende las jergas de un barrio. Entre pasada y pasada sus ojos se subían solos a los bordes. 3 puntos, diagonal, uno azul, otro verde, sobre roja. Las manos hacían su oficio, su cabeza hacía inventario. Cuando volvió la escoba al rincón, Pamenes ya la esperaba con una tablilla pequeña. Última prueba, Karu. Señaló el borde. ¿Qué son los 3 puntos? Significa abierto. Diagonal, Apelado. azul, Cen... Censo. verde sobre roja. Extensión por crecida. Parménides guardó la tablilla, y por primera vez lo miró como quien mira a un colega al que aún no se lo dice. Una última sugerencia. Aprende. Calla y mira. Si te piden opinión, la das. Si no, la guardas detrás de tu mente, a no ser que pidas permiso. Y recuerda el orden de la casa. Las salas vacías enseñan, las salas llenas condenan, pero a veces ayudan. Los aliados en los lugares correctos pueden ser una gran ventaja. Entendido, dijo Hugo. El escriba apuntó con la regla hacia el fondo. La lámpara de los ciervos, indicó. Esa debes prenderla cuando camines solo. Si pulsa contigo, no estarás perdido. Hugo la levantó. La llama azul tenía un parecido a un fuego fatuo, de color azulino, tímido. Se hinchó al ritmo de su pecho, y en ese latido reconoció un eco de bienvenida. Bien, repitió Pameles. Ahora sí, moviendo apenas la boca. Y aquel día, la jornada, sin que nadie lo supiera, acababa de archivar el primer día de un sirviente que pidió serlo para poder vivir, para que no lo ejecutaran. Afuera, Abkasir cambiaba de rumores por certezas. Adentro, el archivo del agua abría un espacio discreto a un hombre de un mundo diferente, con un cuño de barro y una escoba. El nuevo Karú, Hugo, que barría ahora mientras memorizaba la ciudad entera por los bordes. Archivo del agua. A horas de la mañana. Al día siguiente, un encargo cayó como caen las cosas que parecen fáciles y nadie quiere arruinar. El encargo en sí era un paquete de tablillas para el templo de Amhur, concerniente al rito de agradecimiento por la coronación de la Faerón, Esto es un trámite, Karu. dijo Pomenes. Pero el trámite es donde te cortan la oreja si pestañeas. En la mesa de copias, el escriba mayor dispuso 12 tablillas recién lacradas. Cada una tenía una cera verde sobre roja, signo de exención por crecida, con pago al tesoro. Un hilo de fibra de papiro cruzando un doble de vuelta y un cuño en la balanza del centro. Pamenes dictó sin mirar papeles, sin siquiera mirarlos. El protocolo es este. Si abres sellos, no los miras mucho. Que el ladrón aprende. Calienta cera lo justo. Ni gota ni brilla. Hicieras nudo de río.
Entra, rodea y queda tenso. Entregarás el mensaje en esta frase. De parte de Balanza por mandato de Corona. Ellos deben decirte, recibido, con una uña curva. Tú marcas la media luna de espera en la tablilla de recibo y regresas sin mirar atrás. Si lo haces, si miras atrás, sospecharán de ti y pensarán que eres un espía de alguna facción, pues la Gran Faerón tiene enemigos por todos lados. Si te ofrecen agua, no tomas. Podría estar envenenada. Si te piden que aguardes, cuenta 80 respiraciones, no más. Karu hizo todo lo que se le instruyó. Calentó cera en un cuenco de bronce sobre las brasas bajas. Ató fibras con cuidado. Cada nudo le enseñaba el carácter de la arcilla, una más áspera, otra más fina, una con grano que raspaba como arena vieja. Antes de cerrar el envoltorio, deslizó con gesto aprendido de lima y hundió el meñique apenas en la cera tibia, dejando un punto que nadie sabría leer salvo él. Amenes fingió no verlo. Tendrás un acompañamiento mínimo, dictó. El Omenki de allí irá contigo. Saruk no puede hacer lo que tú debes hacer. Apenas llegues al templo, llama a Herc. Es uno de los acólitos dentro del templo, el de pelaje azul. Trata de no perderte en las calles. Si te pierdes en las calles de la ciudad, perderás la cabeza, porque los Omenkis de varias regiones bajas te matarán, te devorarán, te degollarán y harán canibalismo ritual con tu cuerpo. Si te asaltan, tiras el paquete al agua y gritas, piedra despierta. Eso será suficiente para que la guardia responda de inmediato. Entiendo, dijo Caro. Templo de Nur, pórtico norte. Salieron por el pórtico norte donde los pilares tenían esmalte azul y oro hilado con lluvia detenida. Abcacer a esa hora era una idea bien dibujada. El sol bajaba en haces por los tragaluces. La piedra olía a fresco, las voces caminaban por los corredores antes que la gente. Hecr era un omenki con forma de chacal joven. Andaba con un paso justo, sin prisa, sin turismo. Al cruzar el puente de las estatuas gemelas, dos cuervos de piedra los miraron con indiferencia profesional. El canal espejo que corría al pie del templo parecía una lámina de metal pulido. El templo de Anur imponía incluso con los ojos cerrados. Era un recinto profundo, columnas de lápiz azuli, con capiteles trabajados como coronas, acompañadas con oro en filigrana que tapaban la luz de miles de puntos. Tenía losas negras que devolvían cielos recortados. Las puertas eran altísimas y tenían gravas escenas de pasajes, barcas, manos extendidas en agradecimiento. El olor cambiaba, menos loto, más resina, dulce y aceite que quemaba limpio. Frase, susurró Herc. De parte de Balanza, por mandato de Corona. Dijo Karu. El acólito que salió para recibirlos, túnica y pelaje azul, cordón trenzado en la cintura, mirada de cuentas exactas. Miró primero el mensaje y luego a Karu. El Omenki, en ese momento, respondió con la uña curva sobre la tablilla de recibo y extendió ambas manos. Karu no soltó de inmediato. Esperó la palabra. Recibido. Dijo el acólito. Entonces sí. Caro entregó el paquete, marcó media luna de espera en el recibo y se corrió medio paso para no tapar el paso de los que iba y venían. 8 respiraciones. 9. 10. No tenía que hacer más, pero el cuerpo se le quedó viendo. El templo era una oficina con música. Interesante, extraño, algo exótico, por así decirlo. Entonces, algo en su interior, algo que desconocía, notó unas señales. Primero notó las diagonales. Dos sirvientes, nota el templo, por el cordón doble de la muñeca, se movían hacia las puertas sin cruzar por el centro, pegados a los marcos, casi rozando piedra. Los vio contar losas con la vista. 1, 2, 3, giro y sombra. Una mujer de velo verde pasó con una bandeja vacía, hombro derecho hundido, ocultaba algo entre la tela y el brazo. Más allá, un sacerdote mayor, de barba bien peinada, hablaba con otro, y en cada frase asentía antes de escuchar la respuesta. Gesto de quien ya decidió algo. Lo que le subió la ceja fue el ensayo. Un acólito joven, creyéndose solo detrás de un pilar, decía en voz baja, muy baja,
La fórmula del rito no era lo que decía, sino cómo lo decía, con una inflexión que volvía agradecimiento en queja si se colocaba en el acento donde no iba. Por la gracia recibida, sonaba por la gracia exigida. Una sílaba mal puesta, una ciudad encendida, a rumor. Volvió a repetir corrigiéndose. Luego volvió a la inflexión torcida. Practicaba. Hugo sintió entonces cómo su discernimiento, esa alarma humana vieja que vive entre la nuca y el estómago, encenderse de forma furtiva. La escena le hizo eco a un libro de intrigas que había leído hacía años atrás. Salones grandes, palabras que doblan significados y multitudes que hace de juez. Vamos, mi loco, no seas pastrulo, se dijo a sí mismo con una voz de acento de Lima. Vamos, que esto no es HBO o Netflix. Tenemos que irnos de aquí. Sonrió por dentro y dejó de sonreír al segundo. Los gestos cuadraban demasiado. Miró el recorrido del paquete. El acólito que lo recibió pasó a otro con un silbo sin canción, nota corta que pedía eco. El segundo caminó en diagonal y lo dejó sobre la mesa, donde 3 sellos esperaban. Uno de balanza, otro de tesoro. El tercero no era del templo, era un taquersis, anillo pesado, óvalo hondo. Consejo, pensó Karú. ¿Metieron la mano donde huele incienso? ¿Qué es todo esto? A su izquierda, 2 guardias del templo hablaban con los ojos, no con la boca. Uno hizo gesto mínimo de lanzar arena con los dedos. El otro tocó el borde del cinturón, donde faltaba un cuchillo. En el piso, a 3 losas del altar, había polvo fino, no de piedra, aceite espolvoreado. Aquello parecía una especie de trampa de feria, el lugar exacto donde alguien debía resbalar si no se abría el camino correcto. Contó 26 respiraciones. Iba por encima del protocolo, mala costumbre del litigante curioso. Vio entrar a 3 tacaxis con túnicas claras y collares de cuentas azules. Uno disimuló un bostezo apenas para cruzar el umbral, gesto de desprecio. Otro se ajustó el anillo antes de tocar el agua del lustral. El tercero saludó a un anciano del templo con palma alta, como se saluda a un subalterno. El acólito del ensayo reapareció con una tablilla distinta, márgenes limpios, cera demasiado brillante, y la deslizó sobre el paquete original. Cambió el texto sin abrir sello. La lectura del rito la haría desde ese duplicado que podía contener cualquier veneno para la reputación. Si la Faerona agradecía y el acólito entonaba como había practicado, la ciudad escucharía otra cosa, que la corona estaba en deuda con Anjur, que el agua pertenecía al templo y no al palacio. Bastaba un énfasis. 2. Hecker, murmuró Karu, sin mirarlo. ¿Huele a aceite en la tercera losa? El Omenki se quedó mirándolo por un largo rato. Luego, respiró. Su sentido olfativo era mucho más de lo que él podía imaginar. ¿Y si te cuenta que sí? Así que lo confirmó. Sí, respondió el Omenki, con olfato de oficio. Y será nueva. También muchas manos. Creo que quieren hacer que alguien resbale. Karu no bajó la voz, la bajó de ánimo. O quieren que la Faerón se detenga justo donde ellos deciden. Heck no preguntó qué hacemos. Preguntó, ¿con quién? Con nadie todavía, dijo Hugo. Seguiré el protocolo. Ya entregué lo que tenía que entregar. Ahora me largo. Pero registra eso, ¿vale? Señaló con la barbilla. Mira el acento de ese colito. Si lo repite así frente a todos, Amhur cobra corona en público. Y a la gente le encanta cuando el templo cobra. El Ardarik siguió el juego de ojos y se quedó quieto, cola sin moverse, como vigilando. Hugo pidió con el signo del mensajero la tablilla de recibo. El acólito se la encalzó, apurado de impaciencia cultivada. ¿Vas a tardar mucho? Preguntó otro acólito, en tono amable, que no invitaba al cariño. Lo que tarda el sello en enfriar, respondió Hugo, devolviéndole sonrisa del vendedor de centro. Apoyó la tablilla sobre la balustrada de piedra, y mientras trazaba la media luna de espera, dejó otro punto mínimo en la cera del paquete verde.
Apoyó la tablilla sobre la balustrada de piedra y mientras trazaba la media luna de espera, dejó otro punto mínimo en la cera del paquete verdadero. Además, acomodó el cordel de tal modo que la fibra hiciera un nudo corto que él solo reconocería con el tacto. Luego contó las losas desde la puerta hasta el altar. 12 y un descanso. Anotó en la cabeza. Tercera losa citada. En el techo, el tragaluz más cercano dejaba caer una luz oblicua. Si alguien alzaba la voz, el polvo del aire dibujaría un halo sobre el orador. Buen teatro. Recibido, dijo el acólito, ahora sí con el sello correcto. Karu y Herc dieron media vuelta. A 3 pasos, un murmullo les rozó la oreja. Piedra dormida. El código de la casa decía que significaba quietud. Aquí lo usaban como contraseña. Heck torció apenas el hocico. Había otra guardia dentro del templo, no la de la corona. En la explanada exterior, Heck habló bajo, seguro de que nadie los oía salvo los cuervos de piedra. Podríamos informar de esto. Sí, a Saruk primero. Karú miró al cielo. Hoy el rito es a mediodía. Si llegan a torcer la lectura o hacer resbalar a alguien donde toca, la ciudad amanece, creyendo que el agua no obedece a la corona. Se pasó la mano por la nuca. Y ese es un golpe limpio, sin sangre y con aplausos. Hueles a guerra civil, dijo el Artarik, sin metáforas. Creo que huelo a vivos, con ganas de cobrar, respondió Karú, como en el lugar de donde vengo. Regresó por el camino largo para evitar la ruta de los tacarsis. En el puente, Karú se permitió una imagen tonta, que la ciudad, vista desde arriba, era un tablero donde algunos movían piezas con guantes de incienso, y que él, con su cuño de barro y su escolta, eran apenas un peón que sabían leer. En el archivo, Pamenes no preguntó nada, solo levantó la vista lo justo para ver si Karú venía completo. ¿Entrega? Hecha. Karú dejó recibo, pero el templo practica acentos, y hay cera nueva sobre cera vieja, y aceite en el piso 3, y un anillo tacarsis esperando. Alzó el índice. Y también creo que hay un acólito que ensaya la palabra gracia, como si fuera deuda. Pamenes tardó 2 latidos en soltar aire. Vas a ir al rito, dictó, con Herc y con el siervo de las lámparas. No te acerques, mira. Si algo se tuerce, no hablas. Haces seña a Saruk. 2 dedos al suelo, 2 al pecho. Y si alguien te pregunta quién te mandó, dices el polvo. Entendido. Entendido. Hugo se fue a un rincón y con la caña roma y una tablilla blanda escribió en su cuaderno pobre. Señales de Abkhazir. Templo de Amjur. Hoy vio un acólito que repitió una fórmula con acento medio torcido. Dijo gracia como si sonara deuda. Aparte de eso, los acólitos y siervos que llevan un cordón doble pertenecen a un tal Merkud dentro del templo. Y creo que me he dado cuenta de que hay un anillo Takersis junto a la balanza y al tesoro. Otra de las cosas curiosas son el silbo sin canción, que sería igual a un traslado de paquete. Por otro lado, el templo de Anjur tiene una especie de tragaluz que genera un halo sobre los oradores en un punto X, de forma teatral. Esto último me es raro, como si alguien debería estar en ese punto preciso. Es extraño, la verdad, pero bueno, lo dejaré pasar por alto. Mi deber es solamente observar, informar, no inmiscuirme en lo que otros tengan que hacer. Miró sus notas. No eran profecías, eran informes, pequeños, pero en su experiencia, las ciudades se caen por bordes, no por columnas. ¡Ja! ¡Qué locura! Esto parece un libro de esos reyes que se traicionan. Pero con sacerdotes y todo eso. Un poco más y voy a decir que es versión egipcia. Se dijo en voz baja. Pero acá no hay dragones que te salven. Bueno, espero que no. O no lo sé. Creo que solamente hay faroles, o menki, y gente. Gente extraña. Gente rara. Su discernimiento, una vez más, hizo un ruido conforme.
Afuera, el sol ya subía hacia mediodía. Adentro, la cera del rito esperaba el acento exacto que podía desviar una historia. Y Hugo respiró con la calma del abogado antes del juicio, listo para leer, listo para leer en público lo que otros intentaban decir en secreto. Palacio Suferti. Ala de las ventanas al agua. Cámara Real de la Fairón. Hora nocturna. La noche en el palacio tiene un modo de bajar las escaleras sin crujir. En el ala de las ventanas del agua, los faroles menores pulsaban con una llama baja y los canales subterráneos laten como si tuviera corazón. Nefertari camina sola, capa liviana sobre los hombros, descalza para que la piedra le cuente que le oyó durante el día. Se detiene frente a una abertura alta, sin vidrios, que mira a la laguna con los faroles. Abajo, el espejo negro sostiene las luces inclinadas como si fueran faroles dormidos. Arma o punto débil, piensa. El recuerdo le vuelve, entero, el puño de agua cayendo sobre los hombres de Merkut, el cuerpo del forastero ascendiendo como si el lago tuviera manos, la serenidad con que negoció su vida, diciendo poco y mirando bien. Mira su propia palma. Aún siente en el cetro la vibración de la lámpara cuando lo aceptó. La ciudad, allá afuera, inventa rumores. Adentro, las paredes reclaman decisiones. Traedme a Karú, dice, sin alzar la voz. No pasan muchos latidos. Saruk llega primero, olor a bronce limpio y a pelaje seco. El ceño con ese pliegue que anuncia tormenta. Detrás, Karú entra con la espalda recta de quien ha aprendido en un día a no mirar más de lo debido. Trae puesta la túnica de mozo, cordón sencillo a la cintura, el cuño de barro colgado del cuello. En los ojos, cansancio fresco. Mi gran Fairón. Saluda a Saruk. Nefertari no responde la formalidad. Hace un gesto para que se acerquen. Sobre una mesa angosta reposa un brazalete de latón sencillo, sin piedras, solo el cuño real grabado en bajo relieve, balance y loto. En el interior, tres muescas que dicen tamaño. En el borde, una hendidura mínima, a modo de lengua. Esto es del mensajero, dice. Es un permiso para cruzar las puertas si llevas mi palabra. Lo levanta con dos dedos. Mañana irás al templo. Verás y no serás visto. Caro siente que el aire, Caro siente que el aire cambia de densidad, como en los pasillos de basalto. Trabajo fino, ¿eh? Se dice a sí mismo, y asiente. Sí, mi suprema Fairón, responde. Saruk te acompañará con Herc. La mirada de Nefertari roza al capitán. No te quiero cerca de la ceremonia. Quiero tus ojos en los bordes. Si hay piedra aceitada, si alguna voz dobla la palabra, si los takersis cuentan sus aplausos antes del canto, me lo haces saber. Sin bulla. Lo haré, mi Fairón, dice Hugo. ¿Y cuál será la seña? Saru contesta. 2 dedos al suelo. 2 al pecho. Entendido, dice. Nefertari le tiende el brazalete. Hugo acerca el brazo. El metal está tibio, no frío, como si hubiese sido llevado contra la piel de alguien hace poco. La reina se lo ajusta en la muñeca izquierda. Al cerrarlo, la hendidura hace un clic suave y un destello casi imperceptible. Cruza el relieve de la balanza. Caro parpadea. Saruk inclina la cabeza, olfateando un leve aroma a resina azul. Si te preguntan quién te lo dio, añade Nefertari, dices nadie. Si preguntan a quién sirves, dices el polvo. Si preguntan qué haces, dices cuentos. Lo mira de frente. Y si sientes miedo, lo guardas hasta que regreses. Aquí me lo devuelves todo, incluso eso. Sí, mi Fyron, dice Hugo, y el sí le sale como en su tierra, corto, obediente, sin servilismo. Entonces se oye un golpe suave en la puerta. Sabutker asoma, reverencia de muñeca. Mi gran Fairón. Un obsequio. Entra un sirviente con la bandeja de madera, encima un vaso labrado, piedra clara con vetas verdes, cuerpo abombado, boca angosta. El tallado muestra dos aves de cuello largo e enfrentadas, y en el hombro una cenefa de triángulos. No huele a nada. Trae un cartel de cortesía. Que el agua de tu casa beba siempre de tu justicia. Merkut. Cero gruñe, muy bajo.
Sonido de perro que no muerde, pero avisa. Nefertari apenas afina los ojos. Hay un brillo que no es gusto ni rabia. Es inventario. No lo toques, ordena. Sello y archivo. Lo veremos cuando la ciudad aprenda a hablar sin que le soplen. ¿Entiendes? Sabutker hace una seña. El sirviente envuelve el vaso en paño fino y se lo lleva como quien carga un testigo. Saruk mira a la Fairón. Ella le devuelve la mirada como diciendo, sí, lo sé. Sí, lo sé. Margot juega con objetos, no con frases. Se genera un silencio breve. De la laguna sube un ruido, no de agua, de campana tan lejana que apenas se cree. Nefertari se vuelve a la ventana. La ciudad, al otro lado, es una maqueta de sombras. Al interior, las columnas esmaltadas guardan su lluvia de oro sin pedir aplausos. Karu, dice, aún mirando el agua. Si mañana alguien intenta que la corona agradezca con la cabeza baja, no detienes el rito. Me avisas. Prefiero que hablen de mi tarde que de mi torpeza. Lo entiendo, responde. Si hay acento torcido, lo marcamos. La Faerón gira, apenas divertida por la frase, y la seriedad vuelve. Saruk, añade, si huelen trampa, retira los pasos indebidos. No quiero sangre, quiero aire. Se hará. Dice el capitán. El protocolo termina sin ceremonia. Hugo saluda y se retira un paso. Nefertiti larga la mano un momento, no para tocarlo, sino para medir la distancia. Piensa en lo que no se escribe. Un extranjero con farol en la pupila, una ciudad que respira por canales, un tío que entrega vasos cuando se queda sin palabras. Piensa, sin mover la boca, en la primera ley que se dictó a sí misma. No confiar salvo en quien la vida te arroja a los brazos. En eso estaba la cosa. Ve, sirviente, concluye, y respira con tu brazalete. Si respira contigo, vas bien. Hugo baja la cabeza y sale guiado por Saruk. El pasadizo devuelve su sombra en diagonal. De alguna parte llega el olor de pan recién horneado y el aceite limpio. La noche vuelve a ser esa cosa grande que nadie sabe cerrar, sin puertas ni ruido. En el corredor de guardia. Puerta norte. Horas más tarde. Saru camina con paso medido. El brazalete bajo la manga roza con el cuesto de la muñeca y Karu deja que el calorcito leve persista. Ninguno habla. Al cruzar la puerta norte, dos Atarik saludan con la barbilla en la carita. Herc pule el metal con la lanza corta y levanta apenas las orejas. Mañana en el templo. Dice Saruk. Templo. Responde Herc. Tu ceja, susurra Karu, con media sonrisa. ¿Qué? Cuando te dicen templo, se te baja. ¿No te gusta? A mí no me gusta el incienso que tapa olores. Explica el Artarik. Prefiero la verdad como carne. Si es mala, huele. En el templo todo huele a nube. Y eso nubla los sentidos. Se ríe bajito. Permiso corto para la fatiga. Luego, disciplina. Duerme, Karu. Corta Saruk. Mañana corremos de verdad. Cámara de la Faerón. Hora nocturna. Nefertari se despoja de la capa. Deja la balanza sobre la mesa. Apaga uno por uno los faroles de la pared. La cámara queda con una única luz, la de la lámpara de juramentos, que baja como quien se acomoda al sueño. La Faerón se acerca a la ventana una vez más. La laguna no dice nada, pero el aire trae el silencio atento. Piensa en el vaso de Markut, guardado con sello, en el consejo que mañana querrá medir quién manda sobre el agua, en la palabra gracia que tiene dos acentos según quien pronuncie. Piensa en Hugo, ahora Karu, cruzando las puertas con un brazalete barato, y en Saruk, oliendo trampas que otros visten de rito. Apaga la lámpara, y la oscuridad baja como un telón. En el cuarto de los siervos. En el cuarto de los siervos, donde Hugo se haya echado con la túnica puesta y la cabeza llena de rutas, ocurre un detalle mínimo, casi imperceptible. En su muñeca, el brazalete late como un brillo ínfimo azul, como si adentro ardiera un farol diminuto que respira a su ritmo. Una, dos, tres veces. Se aquieta, vuelve, no es alarma, es compás.
Hugo abre los ojos en lo oscuro. No se asusta. Levanta apenas la mano y el brillo se dibuja en la palma. Una balanza chiquita, creciente. Ya pues, murmura, con ese pequeño dejo que no se le irá. Mañana vamos. Cierra los ojos. En la ventana del afaerón, la noche también parece sentir. Y en alguna parte del palacio, bajo la piedra, el agua guarda la memoria de un puño. Mañana, al final empezará a correr la verdad. La verdad.